Buenas tardes, queridas familias posadistas. Reciban nuevamente un saludo especial de parte del Departamento de Orientación Escolar de su colegio. Bienvenidos a la tercera escuela de padres, que en esta ocasión, en el marco del proyecto de educación sexual para la ciudadanía y la convivencia, llega a ustedes con el tema prevención del abuso sexual. Como parte del equipo se encuentran mis compañeras Janet Rodríguez, Marlene Ariza, Mari Pacheco, Karen Torres, Azucena Velázquez, Ingrid Triviño y yo, Marcela Riaño. Como ya lo mencioné, esta escuela de padres se titula Prevengamos el abuso sexual. Este es un tema de gran importancia, pues no solo nosotros, sino también nuestros hijos necesitan ser formados en esta área. Es necesario educar a nuestros estudiantes para la sexualidad. Esto significa desarrollar competencias en las personas, niños y adolescentes para la toma de decisiones responsables, informadas y autónomas sobre su propio cuerpo, basadas en el respeto a la dignidad de todo ser humano, de manera que se valore la diversidad de identidades y formas de vida. Esto es importante porque con ello se promueve la vivencia y construcción de relaciones de pareja, familiares, sociales, pacíficas, equitativas y democráticas. Bien, ¿qué es la sexualidad? La sexualidad es todo aquello que tiene que ver con el comportamiento, las actitudes y los sentimientos de una persona. Forma parte fundamental de la personalidad del individuo y está orientada por la razón, la voluntad y las demás dimensiones y valores del ser humano. En primera medida encontramos la dimensión biológica, que es la que comprende aquellos aspectos que tienen que ver con la expresión sexual específicamente de nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo siente, tiene necesidades, exige amor propio y es el lugar que permite la reproducción de la especie. A lo largo de la vida el cuerpo experimenta cambios que van marcando diferentes etapas en el desarrollo de las personas, y las etapas son las que conocemos: prenatal, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. En la parte física encontramos los órganos de los sentidos, que son parte esencial de esta dimensión, así como la piel, que en su totalidad constituye el mayor órgano sensorial. También los órganos genitales se integran en esta dimensión y a menudo han sido los únicos reconocidos en la sexualidad. También encontramos el componente o la dimensión psicológica, que son los factores psicológicos independientes de los biológicos, y es el concepto que un individuo puede tener de sí mismo. Depende estrechamente del vivir y sentir su sexualidad, y de esta relación se desprende su sentimiento de autoestima, autoconcepto, su sentido de identidad, las formas específicas que utiliza para dar y para recibir afecto, su identidad moral y espiritual. Esta dimensión psicológica está constituida por las emociones, los pensamientos y la propia imagen de cada individuo. En tercera medida, la dimensión afectiva es considerada como el conjunto de posibilidades del ser humano para relacionarse consigo mismo, con los demás, con el entorno, con base en el afecto, que es la energía y el motor del desarrollo del ser humano. El desarrollo de la dimensión afectiva en la niñez y en la adolescencia específicamente se dirige a tener un alto grado de autoestima, estar en condiciones de expresar sus propios sentimientos, ser empático y respetuoso con los demás y con la naturaleza, y compartir con los demás cuando las circunstancias así lo permiten. Esta afectividad nos ayuda a alcanzar un nivel de madurez emocional adecuado, ¿sí? En cuarta medida está el componente social y cultural, que es la habilidad de relacionarnos con otras personas. Se obtiene mediante una comunicación que implica una escucha activa, así como la puesta en práctica de actitudes asertivas y empáticas con los demás. La dimensión social se refiere al papel que cumple la familia, los amigos, la sociedad, el colegio, la religión y diferentes formas de vivir de la sociedad. Esto es la cultura. Y dentro de la cultura de la sexualidad, esta cultura se comienza a desarrollar desde la primera infancia y se va fortaleciendo a lo largo de las diferentes etapas de la vida en la persona.
Entonces, podríamos decir que cada pueblo tiene su propia cultura, que le identifica y le permite sobrevivir en el tiempo, y esto influye en cada persona, ¿sí? Entonces, ahora le damos paso a mi compañera Marlene para continuar con el siguiente tema. Muchas gracias, Marcelita, y buenas tardes. Importante lo que acaba de decir la compañera Marcela, nuestra cultura y nuestras tradiciones tienen muchísimo, pero muchísimo que ver en cómo nosotros vemos el abuso sexual, en cómo determinamos qué es un abuso sexual, ¿cierto? Este es nuestro tema que trabajamos hoy. Digamos que en los últimos tiempos se ha dicho que ha aumentado o ha incrementado el abuso sexual. Y no es que se haya incrementado, sino que cada vez son más las familias, las mujeres y los hombres que se atreven a denunciar que han sido víctimas del abuso sexual. Podemos mirar que a través de los tiempos hay tradiciones culturales y falsas creencias que favorecen el abuso sexual. Una de esas tradiciones es el callar, ¿cierto? Por miedo, por vergüenza, por la tradición cultural, por el respeto a la familia, por el respeto a esa lealtad familiar. Yo creo que una de esas tradiciones que más pesan en que se siga repitiendo el abuso sexual, y muchas veces de generación en generación, en familias se ve como históricamente 4, 5, 6 miembros de una familia han sido víctimas de abuso sexual, y es porque se callan esos abusos sexuales. El abuso sexual a veces nosotros pensamos que solo se da también como, digamos que a veces la cultura permite mirar como que si solamente se diera en familias de bajos ingresos, y esto es una falsa creencia porque el abuso sexual toca todos los extractos y toca todas las culturas. También pensamos a veces que las personas abusadoras son personas ajenas a las familias. Tenemos la imagen de que el abusador va a venir de otro lugar, que me va a coger en una calle oscura, en una noche pues tenebrosa, y que para nada conoce a los niños y a las niñas. Y la práctica nos ha demostrado que usualmente, o casi muchas veces se da, que los abusadores son personas que conocen a los niños y a las niñas, personas que están cerca de los niños y a las niñas. Y aquí pensamos también en una falsa creencia, y es que pensamos que en nuestra familia, que está rodeada de tantas cosas maravillosas, eso no podría pasar, ¿cierto? Y entonces, como creemos que no podría pasar, no generamos ningún tipo de prevención, no generamos en nuestros hijos factores que permitan generar prevención frente al abuso sexual. Eh, Pensamos también que solo les pasa a las niñas, y no, a los niños también les sucede el abuso sexual, a las mujeres también nos sucede, a los hombres adultos también les sucede. Y también pensamos que el agresor es un perturbado mental, o sea, que es alguien así con una cara súper desfigurada, que es una persona que tiene los ojos no sé cómo, o que son personas que tienen facciones que los delatarían, y no, los agresores no necesariamente son perturbados mentales, son personas comunes y corrientes que están cerca de nuestras familias y que están cerca de nuestros hijos. Otra falsa creencia que tenemos es pensar que siempre hay violencia física cuando se sucede un abuso sexual. ¿Qué significa eso? Que si el niño o la niña no presenta signos de violencia en su cuerpo, no puede estar siendo víctima de un abuso sexual. Otra falsa creencia que tenemos, y es que decimos, no, los niños o las niñas se inventan historias, ¿sí? Y a veces como que decimos, no, definitivamente eso no pasa, él se inventó la historia, eso fue que, o ella se inventó la historia, eso fue alguna cosa que él se inventó. También pensamos que ocurre a las niñas o adolescentes y que ellas se lo buscan, ¿cierto? Que ellas se lo buscan por su forma de vestir, por estar en el lugar que no estaban, por hablar de tal manera, por utilizar determinada ropa, y entonces eso es una falsa creencia que hace que victimicemos más a la víctima del abuso y la pongamos como en que todos la atacan o todos lo atacan
por su forma de vestir, por los lugares que frecuentaba o simplemente por su tipo de personalidad. Otras falsas creencias que tenemos y es que hay que permitirle a los hombres, a veces eso en las casas, que ese abuso sexual se dé. ¿Por qué? Para que no busque a otra por fuera, ¿cierto? Y también que hay que permitirlo por dependencia económica, ¿cierto? A veces cuando llegan otras personas a nuestras casas y usualmente son como buena gente, muy atentos, muy dispuestos, forzamos a nuestros hijos a que obedezcan a estas personas, ¿cierto? A que obedezcan a, a esos adultos y les damos un poder a estos adultos que en últimas el niño termina obedeciendo a todo, o el niño o niña termina obedeciendo a todo lo que este adulto diga, y entonces se puede dar el caso de un abuso sexual, ¿cierto? ¿Por qué? Porque yo como adulto no le genero medidas de protección, ¿cierto? No lo preparo para informar y para manifestarle al papá o a la mamá que tiene una dificultad, que se siente mal, que lo están haciendo sentir mal. Otro aspecto importante para tener en cuenta con referente a lo que la cultura nos ha permitido, y es decir que el abuso sexual no es algo tan grave, ¿sí? Y que es mejor callarlo que por nuestra familia, que por mantener a la familia quieta, que por no buscarnos problemas o por no buscarnos dificultades. Entonces que es mejor callarlo, ¿cierto? Y pues lo que les decía inicialmente, cuando el abuso sexual se calla, sucede que puede pasar de una generación a otra. A veces también nosotros normalizamos en que el abuso sexual en determinadas familias se vuelva algo normal, ¿sí? O que los malos tratos se vuelvan hacia los niños, se vuelvan algo normal. Es que aquí nos educaron a golpes y así va a pasar toda la vida. Es que a mi mamá o a mi abuela también le pasó y pues ahí está, no ha habido nada de malo, ¿cierto? Entre esas falsas creencias que tenemos, creemos también que los hombres son incapaces, y me refiero en este momento a los hombres porque pues estadísticamente hay un mayor número de abusos de hombres hacia mujeres, y creemos que los hombres son incapaces de controlar sus impulsos, ¿cierto? También creemos que si rechazamos a la pareja, pues eso va a hacer que se busque otra persona, y que rechazar esos abusos también nos va a conllevar digamos, a perder nuestra pareja. Y pues definitivamente sentimos a veces, y lo que permitimos o nos permitimos mirar a nivel cultural es que nosotros pensamos, el común de las personas pensamos que es muy fácil detectar un abuso sexual, y no es tan fácil detectarlo, papás, mamás, estudiantes que nos ven hoy. No es tan fácil detectarlo. Para eso tenemos que generar mecanismos de protección en nuestros hijos. Y antes de pasar a nuestro siguiente tema, que es la violencia sexual, quiero dejarlos con este anuncio, y que lo coloqué en rojo, y dice que ante el abuso sexual infantil, la indiferencia es aceptación y el silencio hace parte de la complejidad. Este corto tema, pero que esperamos que llegue a ustedes, familias, y que nos permita seguir previniendo a nuestros niñas y niños del abuso sexual. Bueno, muchas gracias, Marleni. Vamos a hablar acerca de la violencia sexual. Y cuando hablamos de violencia sexual, pues nos imaginamos, como nos lo decía nuestra compañera Marleni, el ataque sexual donde la víctima no tiene ninguna posibilidad aparentemente de defenderse. Sin embargo, la violencia sexual se define como cuando una persona agrede sexualmente a otra, la toca, la obliga a hacer algo que no quiere, la toca en cualquier parte. Si yo me siento tocada así no sea, no siempre, normalmente pensamos que abuso sexual es porque me tocó mis partes íntimas, pero podría ser que me toque de una manera que a mí no me agrada, ya estamos haciendo parte de la violencia sexual.
Cuando nos obligan porque inclusive aquí a veces pensamos que la violencia sexual se da solamente de pronto con los niños, pero también con las personas adultas se presentan muchos momentos, la mujer puede ser víctima de abuso sexual, inclusive por parte de su propio compañero. Entonces, cuando somos obligados y se hace sin el consentimiento explícito. Y cuando hablamos del consentimiento explícito, estamos hablando de algo bien importante, y es que si a veces de pronto asentimos que aceptamos una situación, de pronto no nos negamos a lo que va a suceder, porque de pronto si el abusador no es una persona como de pronto a veces nos imaginamos que es como un ogro, que es una persona que nos puede agredir, sino que realmente puede ser una persona cercana, puede ser el papá, puede ser el abuelo, puede ser inclusive el novio, porque en muchos momentos los agresores sexuales se convierten en la pareja, inclusive antes de casarse las niñas están siendo víctimas de abuso sexual y de violencia de género por parte de sus compañeros. Y entonces son violadas en un momento dado cuando no estamos dando el consentimiento explícito. Y a veces podemos en un momento dado mostrar una situación donde decimos, sí, sí quiero de pronto o acepto ciertas cosas, pero ya en un cierto momento puedo cambiar de opinión en cualquier momento. Y culturalmente, a veces pensamos, los hombres muchas veces piensan que el no significa que sí, que la mujer dice no y que muchas veces está diciendo que sí. Y el no significa que es un no. Entonces es bien importante. A veces el abusador pues hace una manipulación tan fuerte de la víctima que la hace sentir culpable. Y entonces en muchos momentos, y a veces inclusive la misma familia empieza a decir, ah, fue porque como estuviste con tales y tales personas, o como estabas vestido con tales y tales cosas, o estabas en la fiesta, pues diste como la oportunidad. Y entonces la víctima se siente culpable y por eso pues en ningún momento pues se siente capaz de denunciar. Entonces es importante que empecemos a entender que no es cómo me he visto, ni cómo estoy, ni cómo estoy, ni dónde estoy, porque todas las personas, indiferentemente del género, merecemos respeto. Y cuando en un momento dado decimos no, es un no. Y la otra persona debe tener la capacidad de aceptar, porque cualquier situación pues puede dejar una huella. Entonces, la invitación es a que generemos la confianza con nuestros hijos para que ellos puedan como manifestarnos esas situaciones. A veces nosotros mismos como padres damos pie para aceptar situaciones y cosas que los hijos después terminan aceptando. Entonces a veces a los niños no les gusta que alguien los alce, ay, pero déjese alzar, pero déjese tal cosa. Entonces, es importante que entendamos que violencia sexual es cualquier acto que cometamos en el que nosotros nos sentimos agredidos. Así no parezca algo delicado o grave, pero si yo no me sentí cómodo, yo no me sentí bien, ya hubo una agresión a mi intimidad y a mi persona. Ahora les voy a dejar con mi compañera Karen, quien les va a hablar algo de los cuidados. Bueno, claro que sí, gracias, Mari. Es importante que como adultos reconozcamos lo que nos decía la compañera Mari, que no es que simplemente es el cuidado de propio, sino que también, por ejemplo, en el caso de los niños, el cuidado es responsabilidad de todos los adultos, así como lo habla el artículo 10 de nuestra Ley de Infancia y Adolescencia, la corresponsabilidad en el cuidado de nuestros menores de edad es de toda la sociedad, no solamente de la parte de familia, escuela, sino que también nosotros como ciudadanos tenemos la obligación de proteger a los niños y a los menores que nos rodean. Desde la familia, desde la escuela, desde todos los ámbitos de la sociedad, lo que primero tenemos que generar con nuestros niños es una conversación. Esas conversaciones donde tal vez, como ya lo retomaban mis compañeras, debemos ir más allá de lo cultural y de lo que es de pronto
permitido o no permitido debido a ciertas situaciones, como lo comentaba la compañera Marlene, sino que debemos generar esas conversaciones donde ellos sientan confianza de hablar con nosotros, no solo de su sexualidad y de lo que estén pasando en sus momentos en diferentes etapas del desarrollo, sino también de lo que ellos están viendo o a lo que están expuestos ante una situación. Enseñarles con mucha amabilidad, pero también con mucha claridad sobre qué es lo que me pueden y no pueden pasar con mi cuerpo. Enseñarles que decir no es también válido, como lo decía la compañera. Enseñarles que cuidar de mi cuerpo es también decirle a las personas que no tienen derecho ni a tocarme ni a mirarme, porque a veces también no es solo la violencia sexual, sino el abuso sexual también es con miradas o con palabras o frases. Y eso, pues, por ejemplo, lo vemos muy a menudo en las calles. Enseñarle a nuestras niñas a hacerse respetar y enseñarle a nuestros niños que a las mujeres, por ejemplo, no se les trata con palabras soeces o vulgaridades en la calle o no se les corteja de esa manera. Es una manera, debe ser una manera respetuosa. Supervisar continuamente todo lo que ellos hacen. Hoy en día estamos en el boom de la era de la tecnología y a través de las redes sociales nuestros hijos que están todo el tiempo expuestos y más ahorita que estamos en pandemia, están expuestos a cualquier tipo de abuso sexual por medio de las redes sociales. Entonces, supervisar sus actividades, sus amistades, estar pendiente de ellos y de con quién están es muy importante. Desde la escuela, como estamos viendo a través de esta escuela virtual de padres, también hemos venido trabajando en la presencialidad con nuestro proyecto de educación para la sexualidad, la ciudadanía y la convivencia. Hemos trabajado con ellos desde la prevención, campañas, talleres, charlas como la que estamos viendo hoy, donde prevenimos el abuso sexual a través del cuidado y el autocuidado, enseñándoles a nuestros niños, a nuestros jóvenes posadistas, la responsabilidad que ellos también tienen en cuidar su cuerpo y en cuidar su sexualidad y llevarla de manera responsable. El desarrollo de competencias, estas se hacen a través de que nosotros con las charlas, con los talleres, con las actividades, con nuestros encuentros, les enseñamos a ellos precisamente a que se desarrollen para la vida, a que tengan esas habilidades y esas competencias en cuanto a cómo desarrollarse socialmente desde su autocuidado, cuidado y sobre todo en la protección también de su entorno. Ellos mismos son los garantes de permitir o no permitir que llegue a ellos. Sobre todo, vuelvo y les digo, en temas como las redes sociales. Y atención, desde la orientación escolar brindamos todo el tema de atención y orientación, no solo a nuestros estudiantes, sino a las familias, para que ellos puedan estar seguros y se sientan protegidos. ¿Y cómo? Familias, como escuela, como sociedad, ante cualquier indicio de presunción de abuso, debemos activar nuestro protocolo. ¿Qué nos puede indicar que hay un abuso? Los chicos cambian su comportamiento. Pueden haber niños agresivos, irritables, que se aíslan, que tienen pesadillas nocturnas, que tienen miedo, ansiedad. También vemos que tienen problemas a nivel académico y no solo eso, también podemos como padres y madres ver que tienen de pronto alguna afectación a nivel físico. ¿Cuál es el protocolo a activar en estos casos? Primero, la denuncia ante la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía General de la Nación en cualquiera de sus secciones. Segundo, si es un menor de edad, activar la línea 141 del ICBF. Allí colocan en conocimiento todo lo que pasó y empieza todo el proceso. Y tercero, desde allí mismo ubicar al menor en una parte segura, aislarlo de la persona porque generalmente la persona que cometió el abuso está cerca de ellos. Y seguir todas las recomendaciones que nos indiquen tanto en la Fiscalía como en el ICBF y la Policía de Infancia y Adolescencia. Ya le doy paso a mi compañera Yanecita, que nos va a hablar sobre hipersexualización. Gracias, Karencita. Bueno, la hipersexualización, de pronto muchos papitos no tenemos idea qué quiere decir la hipersexualización. En la imagen que está en la pantalla vemos unos niños que se están besando, vemos una niña que se está maquillando. Resulta que esas actitudes son de niños que los papás han querido que no estén viviendo su etapa de infancia y le permiten que desde pequeñitos adopten actitudes
que no son de su edad. Cuando nos referimos a hipersexualización, nos referimos también a una sexualización más temprana, de acuerdo a la edad de los niños. Esta se manifiesta en algunas conductas inapropiadas para la etapa en la que están. ¿Cómo sucede eso? Nosotros hacemos a nuestros niños más grandes de lo que son. Permitimos que ellos vivan cada una de sus etapas de acuerdo a la edad. Esto sucede cuando nosotros como papás y tenemos un niño pequeño. En el caso de las niñas, entonces las vestimos como princesas, las damos maquillar, les colocamos accesorios que no están de acuerdo a esa edad, permitimos que usen jeans apretados, ropa escotada, ¿cierto? Entonces estamos haciéndolos ver más grandes de lo que realmente son. Lo importante de este tema es permitir que los niños vivan su infancia, vivan cada una de las etapas de su vida. A veces nosotros como adultos pretendemos que nuestros niños desarrollen una etapa sexual más temprana a su edad. Cuando hablo de una etapa sexual más temprana a su edad, yo no me refiero a una vida sexual, sino a toda la sexualidad que los maneja como niños, como niñas y como personas. Un ejemplo muy evidente de esto es cuando vemos que los padres que tienen niños de 6, 7 y 8 años, entonces les compran la ropa que está de moda, les compran los accesorios que están de moda, en ocasiones les compran los tenis de marca, unos tenis que muchas veces pesan más de lo que un niño puede soportar al caminar. Hacemos de que si tienen sus compañeritos en el colegio, sus amigos en conjunto, entonces empezamos a decirles, él es tu novio, él es tu novia, te gusta niña, te gusta ese niño, y ellos cognitivamente en esa edad no tienen esa imagen de tener una amorosa, ellos simplemente piensan es en jugar, en conocer compañeritos, con ellos, ¿cierto? Es muy importante que los niños quemen sus etapas de acuerdo a su edad cronológica, como ya lo dije anteriormente, que la disfruten. Como ya lo decía mi compañerita, evitemos que estén en las redes sociales, en el internet. Si lo hacen, entonces que nosotros estemos pendientes de qué están haciendo. Porque ahorita la televisión, los comerciales también están ayudando para que nuestros niños se hipersexualicen, para que tengan cambios antes de lo adecuado. Por lo general, la etapa del enamoramiento es cuando está en la pubertad, que es más o menos entre los 10, 12 años, pero nosotros vemos niñas de 9 añitos, de 8 añitos, que dicen que están enamoradas de sus compañeritos, y es porque nosotros no hemos permitido que ellos vivan su infancia como deben vivir. Acompañémoslos siempre con la televisión, porque muchas veces hay programas que son inadecuados, ¿cierto? Y por ende, estos programas han tomado un lugar muy importante en el modelo de la infancia, en la adolescencia y aún en los adultos. Allí por lo general se exalta es el culto al cuerpo, el cuidado personal, pero muy extremo, dietas estrictas para conseguir la figura perfecta. Por eso es que nuestras niñas, nuestras adolescentes a veces se enferman porque no comen para verse más delgadas, para verse más bonitas. Podemos observar niñas que están en grado segundo, grado tercero, que ya las vemos maquilladas, que ya permitimos que usen su uniforme más arriba de la rodilla, cuando eso no debería ser así. Vemos niñas que llegan con brillo, con labial al colegio, y tampoco debería ser así. ¿Cómo podemos percibir algunas señales de alerta para tener en cuenta de que nuestros hijos o nuestros niños están pasando por una hipersexualización? Cuando vemos que ellos se preocupan excesivamente por verse muy bellos o muy bellas. Cuando se preocupan por estar a la moda, por lucir objetos y lucir, cuando les interesan más los temas de adultos y
les gusta de pronto con fotos o con expresiones seducir, comportarse como adultos. Cuando tienen un nivel de actividad significativa en las redes sociales, eso es lo que debemos tener muy en cuenta. Cuando participan en conversaciones de adultos, antes que jugar, les interesa estar donde están hablando niños o personas adultas, y les interesan los temas que ellos tratan más que juego u otras actividades. ¿Qué peligros podemos evidenciar en esta hipersexualización? Podemos ver que los niños o los jóvenes crean una falsa autoestima basada en modelos equivocados porque están tratando de imitar a personas mayores que ellos. Se presentan algunas conductas poco acordes a la edad y se libera el líbido. Cuando yo hablo del líbido, quiere decir deseo del placer, ¿cierto? Por eso es que vemos que muchas veces se genera una sexualización precoz, cuando niñas de 11, 12 años y ya están embarazadas, es porque ya ese líbido ya se ha liberado, cuando ya tiene necesidad de tener relaciones sexuales. Cuando se preocupan excesivamente por el cuerpo, ocasiona enfermedades, como ya lo decía anteriormente, puede ser por la bulimia o la anorexia, ¿cierto? ¿Qué debemos hacer nosotros como familia para evitar esta hipersexualización? Es muy importante la comunicación, como ya lo decían mis compañeritas, fomentar la comunicación entre los miembros de la familia y empezando con los niños más pequeños hasta los más grandes. Fomentar una interacción social con niños de su misma edad. No permitamos que nuestros niños de 7, 8 años estén jugando con niños de 12, 13 años, que obviamente los intereses, las conversaciones son muy diferentes. Supervisemos los contenidos de los programas de televisión y que ojalá sean de acuerdo a su edad, que nosotros estemos vigilando qué es lo que están viendo. Miremos qué tiempo permanecen en internet o en las redes sociales, aunque los niños muy pequeños no deberían estar utilizando redes sociales y el internet simplemente para actividades escolares y siempre y cuando estén supervisados por ustedes, papás. No pretendamos hacer ver más grandes a nuestros niños de lo que realmente son. Nosotros de pronto por agradar a otras personas les damos todas las cosas que ellos quieren. Los niños por lo general ven una moda que salió, ven el color del cabello que salió, que las niñas se ponen pestañas, que en televisión presentan programas donde las niñas participan como reinas, que participan en concursos de canto y que allá las arreglan, entonces las niñas quieren imitar. No permitamos que eso suceda porque, bueno, si lo hacen por juegos, por un momento no importa, pero si ya eso es frecuentemente por agradar a los demás, sí está presentando un problema. Recordemos que nosotros como papás somos el primer ejemplo de nuestros hijos, entonces es importante que tengamos mucho cuidado con lo que hablamos, cómo nos comportamos, cómo actuamos delante de nuestros hijos. Ellos siempre suelen imitar los comportamientos que nosotros tenemos. A veces en el colegio los niños llegan con un vocabulario inadecuado, llegan a veces y les dicen cosas a sus compañeritos que uno les pregunta a los papitos, ¿por qué el vocabulario? ¿Por qué la actitud del niño? Y ellos dicen no saberlo. Pero cuando vamos con los niños, ellos mismos dicen, es que eso sucede en la casa. Así habla mi papá, así habla mi mamá. Es que ellos escuchan esa música. Entonces cuidemos mucho lo que hablamos, cuidemos mucho cómo nos comportamos delante de nuestros niños y adolescentes. Para una manera de prevenir la hipersexualización es analizar nuestros propios valores. Debemos tenerlos en cuenta, tanto valores como principios, porque es lo que estamos transmitiendo a nuestros niños, ¿cierto? Es importante hacerles resaltar el valor de la personalidad como algo más que los adornos y los accesorios y la moda. Desarrollar un sentido crítico en los niños, ¿cierto?
Sí, es muy bueno hacerlos conocer el mundo, que ellos sepan en qué mundo se están desenvolviendo, ¿cierto? En qué mundo se mueven. Pero también debemos dotarlos de herramientas para que ellos se muevan en ese mundo y tengan precaución con lo que están haciendo. Debemos además tener muy buena comunicación con nuestros hijos. Recordemos que es muy importante la colaboración, el amor, el respeto, la tolerancia, el valor de la persona debe ser lo más importante. Decirles a ellos que ellos son mucho más importantes que las cosas que utiliza, que las cosas que se pone, que la forma como actúa cuando lo hacen por agradar a los demás y cuando lo hacen no de acuerdo a su edad, sino por imitar a otras personas. Debemos defender y proteger hasta el último minuto la infancia de nuestros niños, el juego, que cada uno queme las etapas de acuerdo a esa edad sin tener obstáculos, ya que esto hace que los niños se formen niños fuertes, seguros de sí mismos y de su valor como personas. No permitamos que otras personas besen a los niños en la boca, ni siquiera nosotros mismos como padres lo hagamos, no besemos a nuestros niños en la boca, a nuestros niños y niñas, y mucho menos que otras personas lo vayan a hacer. No les enseñemos a bailar música que fomente la sexualidad, ¿cierto? Como reggaetón, porque nosotros vemos muchos niños que les encanta bailar esas que demuestran con su cuerpo expresiones como de sexualidad, pero es porque nosotros como adultos lo permitimos y lo fomentamos, ¿cierto? No les pongamos ropa de adultos. Si ustedes se han dado cuenta ahora en los disfraces para el Día de los Niños, entonces están los héroes, está la Mujer Maravilla, están las princesas, pero la ropa, los disfraces que venden son esas faldas bien corticas, las niñas deben maquillarse muy bien, entonces no son disfraces como adecuados para la edad de los niños, hagamos que sus disfraces sean de acuerdo para ellos, para cada edad, que tengan su momento de disfrazarse, su momento de disfrutar. Algunas veces vemos que los niños comparten ya grandecitos de 12, 13 años, comparten fotos en las redes sociales. Tengamos mucho cuidado con eso, con eso que pueden estar haciendo nuestros hijos, ya que eso puede fomentar que otras personas las utilicen de una manera malintencionada, de que a veces los agreguen a las redes sociales con malas intenciones. Todos estos temas que estamos trabajando es para prevenir el abuso de nuestros hijos, pero para poderlo hacer debemos empezar desde cuando ellos son pequeñitos, cuando ellos son muy pequeños, para que así creen sus valores y creen buenas bases. Compañerita Ingrid, por favor, continúas. Muchas gracias, compañera. Bueno, dando continuidad al tema, en este momento vamos a hablar sobre discapacidad y sexualidad. Alrededor de este tema sobre qué pasa con los estudiantes, qué pasa con nuestra población con discapacidad, si existen o pueden tener relaciones afectivas, pues realmente existen algunos mitos sobre si se puede hacer o no. Existen mitos que nos hacen alusión a que ellos no tienen la capacidad de amar, no tienen la capacidad de generar un espacio afectivo con otra persona. Es donde aquí debemos que empezar a eliminar esos mitos que son creencias falsas que la misma sociedad ha creado, cargados de falsos testimonios, y en donde debemos promover esos procesos en realidades que esas realidades sean transformadas desde esas afectividades. Digamos que hablando puntualmente el entorno de las personas con discapacidad frente a si son capaces o no de mantener una relación o un encuentro afectivo, o en algunos casos un encuentro sexual, sí se puede hacer, en la medida de que se dé una buena orientación, de que haya una buena educación sexual a tempranas edades, y darles a conocer también la importancia del autocuidado y la importancia del respeto hacia su propio cuerpo.
encontramos, digamos, dentro de los mitos y realidades, algunos que están en el común de nuestra sociedad. Mitos, a veces se cree que, y realidades, sin embargo. Entonces, algunos de los mitos que encontramos es que las personas con discapacidad necesitan siempre que se les proteja y se cuide. Es falso. Tenemos, y está comprobado, que tenemos personas con discapacidad que llegan a ser independientes y pueden llegar a formar hogar, pueden llegar a ser personas que son, que trabajan en algún medio, que llegan a formarse profesionalmente. Un error que cometemos frecuentemente y que cometen las familias es ese paternalismo y esta sobreprotección a este tipo de población. ¿Cuál es lo importante aquí? La realidad es darles herramientas para la vida, para que más que defenderse es saber tener criterio y poder defenderse de las situaciones positivas o negativas que se encuentren en el medio. Otro de los mitos que podemos encontrar son las personas con discapacidad son un poco tontas, no conocen límites o no les entienden. Esto es un mito falso, ya que las personas con discapacidad hay el imaginario de como si no fueran comprendidas, y es mentira. Resulta que hay que saber orientar, esto es un tema de acompañamiento y de orientación constante a esta población con el fin de brindar herramientas para la vida, herramientas a cómo manejar situaciones de acuerdo a sus etapas de desarrollo, de acuerdo a esa experiencia que estén viviendo, sea una experiencia laboral, sea una experiencia amorosa, afectiva, o en algunas ocasiones todo el tema de educación sexual y toda la parte de promoción frente al cuidado del cuerpo. También otro de los mitos que podemos encontrar es que las personas con discapacidad no son deseadas. Esto es un mito porque digamos que en la sociedad que nos encontramos está creado el estereotipo de belleza perfecta, en donde digamos que está mal dado porque digamos el amor no lo determina una estética, una figura, el amor lo determina esos sentimientos, esos gustos, esas atracciones que tenemos por las otras personas, que podemos llegar a orientar a estas personas en enseñarse a saber enamorarse, a encontrar en el amor un apoyo y encontrar ese compartir con otra persona, pero no solamente desde lo físico, sino desde la construcción espiritual. ¿Continuamos, compañera? Bueno, Ingrid, Digamos que muchas gracias. digamos que dentro de, para cerrar un poco el tema, es importante trabajar mucho con nuestros estudiantes dentro de las instituciones educativas y que en ocasiones tenemos población con discapacidad, todo este tema de educación socioafectiva. ¿Cómo lo hacemos? Lo hacemos a través de esas orientaciones que realizamos a través de orientación escolar, también todo ese proceso que se puede realizar a través de las EPS, a través de estos talleres que hay de planificación familiar, a través de todos estos programas que nos ofrecen muchas veces el Estado para todo este tema de formación de educación socioafectiva. Es importante cuando tengamos ese tipo de población ser abiertos a sus preguntas, curiosidades, dudas, siempre en lo posible tener una respuesta y que estas respuestas sean respuestas válidas y reales, y orientarlos desde la terminología, que en este caso es importante empezar a posicionar esto. También proporcionarles la información clara y adaptada de acuerdo a sus posibilidades cognitivas. Acá hablamos de posibilidades cognitivas que si a veces no nos entienden algunos estudiantes con discapacidad desde lo auditivo, desde lo que queremos decir, también lo podemos apoyar a través de láminas, imágenes, a través de videos ilustrativos. De alguna u otra manera buscar la forma de que ellos nos entiendan sobre este tema. También informar acerca de qué prácticas sexuales o expresiones afectivas se pueden hacer en público y cuáles se pueden hacer en un ámbito privado o íntimo. A esto es importante enseñarle a ellos, ya que, digamos, ellos exteriorizan en ocasiones las formas y maneras de expresar sus sentimientos de una manera natural, pero pues también hay espacios importantes para que esto se puedan dar. Y también es importante enseñar la diferencia de un contacto adecuado y un contacto abusivo, lo que anteriormente mis compañeras hablaban.
enseñar a decir no y también enseñar a aprender a decir, exponer y decir las cosas que de alguna u otra manera en espacios inadecuados se presentan. Digamos que es importante fortalecer en nuestros hijos todo el tema de educación socioafectiva. Muchas gracias y le doy el espacio a la compañera Susana. Gracias, Ingrid. Gracias a todas mis compañeras, mis padres posadistas. Espero que todas estas intervenciones de mis compañeras les hayan dado un amplio bagaje de la importancia que tiene el acompañamiento familiar para el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes. Este es un proceso de toda la vida. Se inicia desde el momento del nacimiento. Cuando usted nace su bebé, lo más importante, bríndele amor, mucho amor, que sepa que cuenta con usted, que ese vínculo va a ser fuerte, es un vínculo afectivo que no se va a romper jamás. A medida que su niño va creciendo, enséñele el respeto, respeto por él mismo, respeto por todas las partes de su cuerpo, así como él se va a respetar su cuerpo, va a respetar el de los demás. Háblele en un lenguaje claro. Las partes del cuerpo se nombran como se llaman. No es el cosito, la florecita, no, es el término de las que tiene diseñado cada una de las partes del cuerpo. Después de esto, señores, amen mucho a sus hijos. Ustedes los aman, los respetan, denles confianza. Bríndele la confianza afectiva de manera que ellos tengan la seguridad de que pueden hablar con ustedes de cualquier tema sin sentirse juzgados, sin sentirse maltratados. Ábranles espacio. Cuando usted ama a su hijo y le enseña el respeto por él, le enseña a hablar claro, le enseña las partes de su cuerpo, el niño va a tener la confianza de poder contarle las cosas que suceden. Una comunicación afectiva, una comunicación que sea adecuada, que sea clara, que sea constante. No juzgue a su hijo. Créale cuando el niño le informa alguna situación extraña. Cuando su niño llegue del colegio, mírelo cómo llegó, mire su ropa, mire si cambió su comportamiento. De pronto mire si trae cosas extrañas o regalos que no tiene por qué llevar a la casa. Estos son se están indicando que puede estar pasando alguna situación en su casa. Esa comunicación, por favor, que sea clara. Siempre, siempre amen a sus hijos. Después de la comunicación clara, tenemos otra estrategia que es importante. Podemos crear con los chiquillos desde siempre una palabra clave o un sonido que le indique a uno que el niño se está sintiendo incómodo con una persona en un sitio o en una situación. De manera que cuando el niño haga ese sonido, usted sepa que el niño está incómodo con la persona en el sitio o está dándole una alerta de que él no se está sintiendo cómodo con la situación que está pasando. Enséñele a sus hijos que hay secretos buenos y que hay secretos malos. Hay secretos buenos cuando yo voy a hacer una fiesta sorpresa para el cumpleaños de la mamá o el cumpleaños del papá. Y hay secretos malos. Los secretos que tengan que ver con el cuerpo son malos. Usted debe enseñar a su hijo a que tiene la confianza de decirle de los secretos malos y de los adultos, que muchas veces, como ya dijeron mis compañeras, no es el lobo feroz. Generalmente es la persona que usted menos piensa, es la persona que usted tiene más confianza. Mire con quién deja a sus hijos, verifique las amistades que tiene. Sobre todo los niños pequeños, cuando usted lo deje en el colegio, conozca al profesor, trate de conocer a los compañeros y el colegio donde va a estar su niño. Esté pendiente de cada una de estas situaciones. Cuando el niño le diga algo, cuando el niño presente una conducta de tristeza, que usted lo ve que se aleja, que no quiere dormir, que está decaído, que está irritable, que está susceptible, ponga atención, son alertas importantes. Entonces, enséñele que hay secretos buenos, secretos malos y que con los papás no se tienen secretos. También tiene que tener en presente que los niños muchas veces creen, el modelo es el adulto. Si tu papá es el modelo, ellos van a seguir su modelo, sea un papá modelo, una mamá modelo con él. Los agresores, como están disfrazados, muchas veces seducen a los niños, los seducen con juegos, los seducen con regalos, los seducen con una cara amable, para así llegar a ellos
y atraparlos en ese juego de seducción y abuso sexual. Importante eso. Los depredadores están en todos lados. El depredador sexual no es solamente un hombre, puede ser también una mujer, puede ser un adolescente y puede ser otro niño, incluso de su misma edad. Entonces tengamos en cuenta que debemos estar supremamente alertas con los niños. A medida que van avanzando, como ya lo dijeron mis compañeras, tengamos en cuenta las amistades. ¿Con quién está el niño? Conozcamos a sus amigos, conozcamos su círculo íntimo. Los niños tampoco deben dormir en compañía de padres o adultos o adolescentes. Procuren lo posible que su hijo tenga su espacio para dormir solito, que él tenga su intimidad y su espacio solo, que cuando se bañe tiene que ser cuidadoso, que nadie lo vea, que esté en el baño, que esté juicioso, que salga cubierto sus partes íntimas, que así como nadie debe tocar sus partes íntimas, él no debe tocar las partes íntimas de otro niño. Muchos padres olvidan la segunda regla, y más cuando el niño es un varón. Entonces está bien que el niño abuse y toque a una niña. Eso está bien, y socialmente lo normalizan como si fuera una situación normal y no lo es. Cuando son adolescentes, señores, la tecnología nos está afectando, estamos inmersos en tecnología todo el tiempo. Se está presentando mucho sexting y mucho grooming. El sexting es cuando se comparten videos o se comparten imágenes de contenido sexual. Esto puede ser activo o puede ser pasivo. Yo las puedo compartir activamente con mi consentimiento. Y es pasivo cuando la persona a quien yo envío esa información las comparte sin el consentimiento, y es cuando se generan más delitos porque viene la extorsión. El grooming también es supremamente grave. El grooming es porque un adulto se disfraza en las redes como un adolescente, habla como niño, para convencer a ese niño adolescente a que genere conductas sexuales que él le va a exigir a través de estos medios virtuales. Debemos estar supremamente atentos en el cuidado de nuestros chiquillos. Con sus adolescentes, señores, si ustedes desde el principio le generan a su hijo esa confianza, créanme que van a tener los mejores adolescentes del mundo y van a tener la confianza de decirle lo que está pasando. A medida que va creciendo el niño, como les dije al principio, sígale hablando con mucha verdad, sígale hablando las cosas como son. Hable de los métodos de planificación. Los embarazos adolescentes también se disparan porque no hay información. El sexo es una actividad normal, es parte del desarrollo del ser humano, no es un tabú. Entonces, cuando yo le hablo a mi hijo sin tabús y le explico cómo son las cosas a medida que va creciendo y a lo que se va a estar enfrentando, él va a tener la confianza de decir, un adolescente de 14 años, mamá, quiero tener un novio. Mamá, este novio me está pidiendo tal cosa, me gusta mucho, yo quisiera poder planificar. Usted es un papá afortunado cuando su hijo le cuenta esas cosas. Genere esa confianza para que cuando llegue ese momento su hijo le cuente y puedan los dos encontrar la solución, el método de planificación adecuado y organizar la situación para que su hijo pueda vivir su sexualidad con cuidado, como debe ser, y con el acompañamiento de los papás. Entonces, esas son partes importantes, pero también es importante estar atento de situaciones que muchas veces los chicos no nos cuentan y hay que denunciar. Hay que denunciar porque muchas veces el agresor puede estar disfrazado de un familiar y si es necesario denunciar, sí hay que denunciar, como ya lo dijeron mis compañeras, línea 141, línea 123, línea 155, línea 162. No sabían si sabían la línea 162, es una línea que está dedicada para que denuncien los hombres que son agredidos, porque los hombres y los niños también son agredidos. Esas líneas de comunicación, téngalas a mano y no tema denunciar. Los agresores existen porque hay silencio. Cuando hay silencio hay agresión. Evitemos el silencio, enfrentemos el miedo inmoviliza, el miedo paraliza. Cuando rompemos el miedo, la situación va a cambiar
y es la mejor forma de cuidar a nuestros niños, niñas y adolescentes. Entonces, mis padres posadistas, esperamos que con este taller hayan tenido, es solamente una pequeña muestra, porque el tema es muy denso, es una pequeña muestra general de todas las situaciones en las que está expuesto cada niño, niña y adolescente. Cuidémoslos, aprovechemos cada momento que tenemos con ellos. Es un tesoro que la vida nos regala, es un tesoro único. Entonces, esos tesoros, démosle lo mejor de nosotros, brindémosle todo el amor, y desde mi punto de vista, es la mejor solución para todos los problemas, y la única solución es el amor verdadero. Compartan, abracen a sus hijos, y que ese vínculo afectivo crezca con ellos desde el primer momento, los acompañe siempre y les genere la confianza para poder hablar con ustedes con toda tranquilidad sobre este tema, que es un tema ya no es tabú. Entonces les agradecemos mucho a mis padres por habernos acompañado, por estar aquí siempre presentes. Orientación Escolar está con ustedes en todo momento, conocen nuestras líneas, nuestras diferentes redes sociales que hemos creado para ustedes. Esperamos que estos videos sean de verdad importantes que hagan parte de su vida diaria, que nos visiten en las redes, que vean nuestros videos. Esta información es valiosa y esperamos que así con el agrado que nosotras lo hacemos, porque le ponemos la mejor intención y lo mejor de nosotras para llegar a ustedes en el lenguaje más claro, más didáctico, de manera que sea entendible a ustedes. Entonces, que ustedes lo puedan compartir con sus hijos y con su familia, y que nos sirva de verdad de prevención, porque la situación cada día nos lleva a protegernos más. Muchísimas gracias por estar con nosotros.